Miedo a asumir riesgos. Envidia no tengo en ningún estado de ánimo, ni al cautivo desprovisto de noble furia, ni al pardillo que nació enjaulado y jamás conoció los bosques de verano. Envidia no tengo de la bestia que se toma libertades en el campo del tiempo, desprovista del sentido del mal, a la que la conciencia no despierta jamás. Tampoco de aquello que se considera a sí mismo bendecido, ni del corazón que nunca se ha comprometido en matrimonio, pero que se estanca en la maleza de la indolencia, ni tampoco del descanso engendrado por la escasez. Cierto es que cualquier cosa que acontece, más la siento cuanto más duele. Aun así, mejor es haber amado y haber perdido que no haber amado jamás. Cierto es que cualquier cosa que acontece, más la siento cuanto más duele. Aun así, mejor es haber amado y haber perdido que no haber amado jamás. Lord Alfred Tennyson, 1809-1892. Lord Alfred Tennyson, poeta inglés laureado en 1850, es considerado como una de las figuras más representativas de la época victoriana. Alfred Tennyson fue el principal representante de lo que se conoce como la era de la poesía victoriana. Sin embargo, no podría ser menos victorioso. Era un adicto empedernido al tabaco y al oporto. Fue un vagabundo y tuvo una vida bastante inestable. El poeta Thomas Carlyle le describía en una carta que envió a Ralph Waldo Emerson como un hombre sensual y triste con un aire de melancolía, uno de los hombres con mejor aspecto del mundo. Su voz era vigorosamente ligera, apta para las grandes risotadas y los grandes lamentos. Por todo lo que he leído de Alfred Tennyson, deduzco que era una persona profundamente apasionada a la que le gustaba correr riesgos y dispuesta a asumir las consecuencias cuando sus inversiones o metas no salían como había planeado. En este fragmento el poeta nos envía un mensaje que muchas veces desoyen los que viven con miedo al fracaso. Nos dice que avancemos por la vida como si el fracaso no existiera y que no hagamos caso de nuestros temores. No envidia el canto del pájaro que vive cómodamente a salvo dentro de su jaula. La libertad es lo que valora, a pesar de los riesgos que conlleva. No envidia a aquellos que, temiendo el riesgo de la convivencia en el matrimonio, escogen la seguridad de no comprometerse. Las últimas cuatro líneas de este poema se encuentran entre las más memorables y las más citadas de la literatura universal. Sin embargo, puede que también sean las más desoídas. Cierto es que cualquier cosa que acontece, más la siento cuanto más duele. Aun así, mejor es haber amado y haber perdido que no haber amado jamás. Yo secundo esta idea y también te recuerdo que Tennyson no está hablando solo de relaciones amorosas. Bien podría haber escrito, mejor es actuar y fracasar que no haber actuado jamás. Te sugiero que reflexiones sobre esta idea radical. No existe el fracaso. El fracaso es un juicio que los humanos proyectamos sobre una acción determinada. En lugar de juzgar, haz tuya esta actitud. No puedes fracasar, solo puedes producir resultados. Así pues, lo que deberías preguntarte realmente es, ¿qué hacer con los resultados? Supongamos que quieres aprender a batear la pelota en el béisbol o que quieres hacer un pastel. Te vas a la base del bateador y golpeas mal la pelota con tu bate tras haber fallado varios golpes. Si estás haciendo pastel, cuando lo sacas del horno se te cae y se hace pedazos ante tus ojos. En realidad no has fracasado, sino que has actuado y has producido un resultado. Ahora bien, ¿qué haces con los resultados que produces? Los etiquetas como fracasos, proclamas que te falta coordinación o habilidad en la cocina y te deprimes por tus deficiencias genéticas, o lo vuelves o vuelves a la base o a la cocina y aprendes de los resultados que has obtenido. Esto es lo que Tennyson te está pidiendo que comprendas
y que apliques en tu vida y en todas tus metas. El hecho de que hayas pasado por rupturas o divorcios en tus relaciones no significa que hayas fracasado. Has producido un resultado. Es mejor arriesgarse y experimentar la vida que permanecer al margen temiendo que algo vaya mal. Reflexiona por un momento sobre tu naturaleza de niño, antes de que tuvieras ninguna oportunidad de estar sujeto a los condicionamientos que te alejan de los riesgos por miedo al fracaso. Tu naturaleza estaba programada para que aprendieras a caminar. Durante un tiempo, sencillamente, estuviste tumbado y un día tu naturaleza te dijo, siéntate y lo hiciste. Luego tu naturaleza te ordenó, gatea y obedeciste. Al final te dijo, ponte de pie, equilíbrate y muévete en una postura erguida y escuchaste. La primera vez que lo intentaste, te caíste y volviste a gatear, pero tu naturaleza no dejó que te conformaras con gatear, así que pasaste por alto tus miedos y las consecuencias que te produjeron y te volviste a levantar. Esta vez para tambalearte y volver a caer. Por último, tu naturaleza ganó y conseguiste mantenerte en pie. Imagina qué hubiera pasado de haber conseguido vencer a tus instintos naturales. Todavía estarías gateando y no conocerías las ventajas de vivir en pie. Lo mismo sucede con todo lo demás. Es mejor haber actuado y producido resultados que te permitan crecer como persona que no escuchar a tu naturaleza y vivir con temor. La palabra miedo se puede ver como un acrónimo de falsa evidencia con apariencia real. Es decir, consideramos lo que imaginamos una razón de peso para no actuar y luego dejamos que se convierta en nuestra realidad, incluso antes de hacer ningún intento. Nuestro miedo se apoya en la ilusión de que es posible fracasar y que el fracaso nos resta valor como personas. Otro acrónimo para la palabra miedo sería olvídalo todo y corre, que es la actitud que adoptan muchas personas ante la perspectiva de un posible fracaso, huir. Esto no es lo que Tennyson recomendaba. A Alfred Tennyson se le concedió el título de Lord 8 años antes de su muerte, y en los últimos años de su vida se convirtió en el poeta nacional de Inglaterra. No obstante, el joven Tennyson era un hombre que luchaba con energía por conseguir sus objetivos, que estaba dispuesto a equivocarse y ansiaba amar. Aún sabiendo que cabía la posibilidad de perder, prefirió eso a no haber amado jamás. Bien es cierto que sufrió el rechazo y la tristeza, pero, tal como patéticamente dice, envidia no tengo en estado de ánimo alguno. Sé consciente en el fondo de tu corazón de que nunca has fracasado y nunca fracasarás. Lo que tradicionalmente calificamos como fracaso no hace sino frenar la posibilidad de que cometas errores. Y los errores son precisamente la única cosa que puede ayudarte a aprender y a desarrollarte como persona. Siempre me ha gustado la respuesta de Thomas Edison a un reportero que le preguntó cómo se sentía tras haber fracasado 1000 veces en sus intentos por intentar, por inventar la batería. Fracasado, respondió Edison. Ahora conozco 25.000 formas diferentes de cómo no hacer una batería. Pon en práctica la lección del poema clásico de Tennyson con las siguientes sugerencias. No vuelvas a emplear el término fracaso, ni contigo mismo ni con ninguna otra persona. Recuerda que cuando las cosas no salen como habías previsto, no has fracasado, sino que has producido un resultado. Hazte esta pregunta, hazte esta importante pregunta. ¿Qué voy a hacer con los resultados que produzca? Procede a actuar de tal manera que puedas dar las gracias en lugar de estar resentido por esos resultados no tan gloriosos. Cuando los demás empleen el término fracaso, contigo corrígeles diciendo, no he fracasado, hoy he aprendido otra forma de no hornear el pastel. Realiza actividades en las que anteriormente no hayas mostrado mucha destreza. La mejor forma de vencer el miedo al fracaso es hacerle frente y reírse, en lugar de avergonzarse o sentir bochorno por un resultado poco satisfactorio.